del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad, directamente del auditorio de la Iglesia en San Pablo. Nosotros estamos dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 3, cuyo título es La eternidad pasada y el tiempo. La lectura de la Biblia, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2, Efesios 2, del 9 a 10, del 22 al 23, capítulo 5, del 15 al 17, Primera de Corintios, capítulo 15, 24 al 28, Apocalipsis 10, 14, capítulo 21, del 1 al 3. Gracias a Dios, el Señor nos condujo para ver los escritos de Juan, y para nuestra sorpresa, en el mensaje 1, Él nos reveló que el Evangelio de Juan comienza a llevarnos a lo alto, para los cielos. Gracias a Dios que el Evangelio de Juan, Él está representado por un águila, porque el Evangelio de Juan retrata a nuestro Señor Jesús como Dios. El Evangelio de Mateo retrata a nuestro Señor Jesús como Rey. Él es el Rey del reino de los cielos. Él es el Rey del linaje de David. Él vino aquí en la tierra para establecer su reino, su gobierno, y por fin Dios el Padre lo designó para reinar sobre todas las naciones. Y el Evangelio de Marcos retrata a nuestro Señor Jesús como un siervo. Él vino aquí en la tierra, se tornó un hombre, asumió la forma de un siervo. Un siervo no tiene genealogía, un siervo no tiene derecho del trabajador. Un siervo está aquí para servir y no para ser reconocido ni para recibir elogios. Él vino aquí en la tierra para servir al hombre y servir a Dios. Y el Evangelio, nosotros estamos en el Evangelio de Lucas retrata a nuestro Señor Jesús como un hombre, porque el hombre representa a toda la criatura, y el hombre fue elegido por Dios para hacer la voluntad de Dios, porque el hombre fue creado de manera diferente de las otras criaturas. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios, al crear al hombre, sopló en su nariz y creó el espíritu humano en él. Entonces el hombre es diferente de todas las otras criaturas y está representado por el Evangelio de Lucas. Y finalmente el Evangelio de Juan está representado por un águila, porque Juan retrata a nuestro Señor Jesús como Dios. Había ya en aquella época muchas herejías ocurriendo dentro del pueblo de Dios, diciendo que Jesús no era verdaderamente un hombre, y otros decían que Jesús no era Dios, era solamente un hombre. Pero Juan quiso dejar bien claro que el Señor Jesús, Él es Dios, Él es verdaderamente hombre y Él es verdaderamente Dios. Por eso que el Evangelio de Juan, Él nos lleva a lo alto, sobre las alas de un águila. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a ver todas las cosas de lo alto, porque Juan tiene como meta llevarnos a lo alto. No queremos ver las cosas en la visión de una hormiga que no sale del piso, tiene solo
una visión bidimensional, pero nosotros ser elevados hasta lo alto para ver las cosas como Dios lo ve. Dios quiere llevarnos a lo alto, ver las cosas de arriba. Por eso que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1 dice así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él, la palabra, estaba en el principio con Dios. Entonces, aquí ya nos muestra, queridos hermanos, aquí dice, en el principio era la palabra. Este principio aquí de Juan capítulo 1, versículo 1, no es el principio de la creación, no es el principio del mundo. Este principio del Evangelio del Juan capítulo 1, versículo 1, habla de la eternidad pasada. Entonces, desde la eternidad pasada, la palabra ya estaba allí, y la palabra es el Hijo de Dios, y la palabra es Cristo. La palabra ya existía en el principio, en la eternidad pasada, y la palabra estaba con Dios. Aquí nos muestra que el Hijo estaba con el Padre, Cristo estaba con Dios. Muestra la coexistencia del Hijo y del Padre en la eternidad pasada. Y también nos muestra que la palabra era Dios. Entonces, el Hijo también era Dios, Cristo era Dios. Él es Dios. Entonces, para dejar bien claro, el Evangelio de Juan fue escrito de esta manera en el primer versículo, afirmando que Jesús es Dios y Jesús es Cristo, que estaba con Dios. Jesús estaba ya en el principio con Dios. Muy bien. Diferente del principio del primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis. Génesis 1, versículo 1 también habla de un principio. Abra su Biblia en Génesis. Allí nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1, es el principio del tiempo. El principio de Juan capítulo 1, versículo 1, aún no había comenzado el tiempo. Se trataba de la eternidad pasada. Espero que ustedes me entiendan. A partir del capítulo 1, versículo 1 de Génesis, ahí comienza el contar el tiempo. En el momento en que Dios comienza a crear, Dios comienza el contar el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad. En la dimensión de Dios no hay tiempo. Dios no está limitado como nosotros al tiempo y al espacio. Dios habita en la eternidad. Isaías 55 nos muestra: Dios es lo alto, el sublime, que habita la eternidad. Él está en la eternidad, en la dimensión que Él está. No hay tiempo, el tiempo no pasa. Por eso que no hay cambios en Dios, no hay ni sombras, ni siquiera de variación en Dios, porque Dios habita en la eternidad. Por eso que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, porque Él habita la eternidad. Entonces, en Dios no está la cuestión del tiempo, pero para que haya la creación, Dios necesitó comenzar el tiempo. No sé si ustedes me acompañan. Entonces, Génesis 1, versículo 1 comienza a contar el tiempo. Y nosotros hoy, como criaturas, nosotros vivimos dentro del tiempo. Para nosotros, vea su reloj.
Vamos a contar 5 segundos. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 segundos que yo conté no volverán nunca más. No hay como hacer que vuelva el tiempo. El tiempo es implacable. Si usted perdió, perdió. Entonces el tiempo no vuelve. No hay cómo hacer volver el tiempo. Por eso que la Biblia nos dice que nosotros redimamos el tiempo. No vamos a desperdiciar ni siquiera un minuto. El tiempo es importante. ¿Está bien? El tiempo termina cuando. El tiempo sirve para qué. ¿Será que Dios creó el tiempo solo para divertirse? No. Todo tiene un propósito. ¿Para qué sirve el tiempo? Entonces vamos a el libro de Efesios, capítulo 1. Versículos 9 y 10 van a darnos una luz muy clara con relación a lo que Dios quiere hacer en el tiempo. ¿Qué será que Dios quiere hacer en el tiempo? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Hermanos, todos los cristianos que les interesa a Dios quieren hacer su voluntad, que están tal es así que es muy común entre los cristianos decir lo siguiente: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No es así? Yo estoy delante de algo indefinido, no tengo que tomar una decisión. ¿Será que la voluntad de Dios para mí es escoger el A o el B? ¿Será que la carrera que yo debo seguir, cuál de ellas es de la voluntad de Dios? ¿Yo debo seguir esta carrera o aquella? ¿O debo casar con esta mujer o aquella? Quiere decir, entonces, los cristianos viven todo el tiempo preguntándose cuál es la voluntad de Dios. Solo que para nosotros, hermanos, la voluntad de Dios está. Estos dos versículos traen una gran revelación para nosotros sobre qué es la voluntad de Dios. Efesios 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Que es un misterio y nadie sabe lo que es, y ahora Dios está revelando por medio de la palabra del apóstol Pablo. Versículo 10 dice que, ¿cuál es la voluntad de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Entendieron o no? No, no entendieron. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que es de hacer, convergir. Esta palabra en griego, convergir, significa colocar bajo de una cabeza. Es un encabezamiento, de hacer encabezar en él. En él aquí es en Cristo, de hacer encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las de los cielos, que son los seres angelicales, tanto las de la tierra. Entonces, todas las cosas que Dios creó necesitan estar bajo el encabezar de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué yo quise volver un poco
el mensaje 2 que hablamos en Belo Horizonte nos dio esta indicación. Solo que yo percibí que esta palabra, esta revelación, hermanos, es una perla. Nosotros no podemos dejar pasar de cualquier manera, de una manera superficial. Nosotros, como la iglesia, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. No es meramente yo escoger A o B. La voluntad de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo. Solo que Efesios 1 también nos muestra cómo Dios va a hacer esto. Entonces, Dios necesita de su iglesia para hacer esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren, en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 21 y 22, ¿qué dice? Y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio Cristo a la iglesia con la finalidad de que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? La iglesia es el medio para que Dios coloque a Cristo como la cabeza sobre la iglesia primero, y a través de la iglesia Dios conseguir que Cristo encabece sobre todas las otras cosas. Porque el versículo 23 dice así: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Dios desea primeramente que Cristo llene su iglesia, que es su cuerpo, para que Él pueda encabezarla. Cristo necesita primeramente encabezar su iglesia, ser la cabeza sobre su iglesia, para después usar a la iglesia como un medio para encabezar todas las demás cosas, todas las cosas de los cielos y de la tierra. ¿Ustedes me entienden? Esta es la voluntad de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo Dios está haciendo para que Cristo encabece su iglesia? ¿Cómo Dios lo está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? No es solamente, hermanos, a través de las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, si yo les enseño a ustedes decir que ustedes necesitan tener a Cristo como su cabeza en su vida, entonces esta es una enseñanza, y esta enseñanza le enseña que usted necesita que Cristo sea la cabeza en su vida. Esta es la enseñanza. De cierta manera, esta enseñanza se torna una imposición. Usted necesita tener a Cristo como su cabeza en todo lo que usted hace, pero no necesariamente usted consigue hacer esto. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en el matrimonio: marido, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Esta es la enseñanza. Y un buen cristiano busca seguir estas enseñanzas. Pero, ¿será que esto sucede en nuestra vida? ¿Será que todos los maridos están amando a sus mujeres de hecho? ¿Será que todas las mujeres están siendo sumisas a sus maridos de hecho? Hermanos, esto es una enseñanza, pero no necesariamente sea la realidad. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ¿cómo Dios consigue hacer que esto sea una realidad? Entonces, no es solamente una enseñanza que va a resolverlo. Cristo necesita, Dios necesita llenarlo a usted.
encher você com Llenarlo a usted ¿con qué? Llenarlo a usted con Cristo. Vamos fazer o seguinte. Vou falar um pouquinho do tempo. O tempo começou com a criação. Vamos a hacer lo de siguiente. Gênesis 1:1. Vamos a hablar un poco del tiempo. El tiempo comenzó con la creación en Génesis 1.1. Y aquí en el versículo 9 que yo leí en Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad que se había propuesto en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa la dispensación de la plenitud de los tiempos? Explíqueme, por favor. Dios quiere encabezar a Cristo sobre todas las cosas a través de la dispensación de la plenitud de los tiempos. En otras palabras, Dios va a hacer su voluntad que sea hecha dentro del tiempo antes que se agote el tiempo. ¿Estoy en lo correcto o no? Esto es la interpretación del texto. Adolescentes, ¿saben interpretar este texto? Quiere decir, Dios va a encabezar a Cristo en cuanto dure el tiempo. Y cuando Dios consiga encabezar a Cristo sobre todas las cosas, no habrá más necesidad del tiempo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, el tiempo solo existe para este trabajo. ¿Por qué el Señor aún no volvió? Porque Dios aún no terminó con este mundo de traer rápido la eternidad futura, porque Cristo aún no encabeza sobre todas las cosas. ¿Y quién es responsable para esto, hermanos? Nosotros, la iglesia, somos responsables. Él necesita primero encabezarnos. ¿Está bien? Entonces vamos a enseñar el secreto. Pablo enseña el secreto en el capítulo 3 de Efesios. ¿Cómo Cristo va a conseguir encabezar? En el ritmo que voy hoy, no voy a ni siquiera terminar el mensaje 3 hoy, porque es tan importante esta palabra. Tiene que tener, todos nosotros tenemos que tener revelación y claridad sobre eso. Efesios 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es Cristo habitar en nuestro corazón? Y nuestro corazón está compuesto de una parte del espíritu humano llamado conciencia, más las 3 partes del alma. No se preocupe si usted no entendió. Con el tiempo usted va a entender. Nuestra alma es nuestra personalidad. Es la personalidad que nosotros usamos para vivir todos nuestros días. Son nuestras características. Es nuestra persona. Entonces nosotros somos lo que nuestra personalidad es. Somos lo que nuestra alma es. Entonces nuestra alma está compuesta de 3 partes. Nuestra alma está compuesta de mente, donde están los pensamientos. Nuestra alma está compuesta de emoción, donde están qué. Es el órgano que nosotros usamos para amar y odiar.
para que algo nos guste, para apreciar. Y la tercera parte de nuestra alma es voluntad. Es el órgano que nosotros usamos para deliberaciones, decisiones, tomar decisiones. Entonces nuestra alma está formada de mente, emoción y voluntad. Antes de que nosotros nos convirtamos a Dios, convertamos a Cristo, nuestra mente, según la Biblia, estaba, yo digo, la de un hombre caído. Después que el hombre cayó, nuestra mente se llenó de pensamientos vanos, sin realidad de Dios. Entonces, vivimos durante todo este tiempo en la vanidad de nuestros pensamientos, porque en nuestra mente no habitaba Cristo. En nuestra mente solo habitaban cosas de la vanidad, cosas vacías. Pero gracias a Dios, hoy nosotros nos convertimos a Cristo. ¿Y cómo vamos a comenzar a permitir que Cristo nos encabece? Comenzamos a permitir que Cristo venga a morar en mi mente, a habitar. Habitar aquí en griego es hacer morada. Entonces vamos a invitar a Cristo para que entre en nuestra mente, en lugar de que nuestra mente sea solamente algo de nuestro dominio. Yo pienso lo que yo quiero, mi mente es mía, mis pensamientos míos, yo pienso lo que yo quiero. No, invite a Cristo para entrar en su mente. Señor, ven a morar en mi mente. No me deje pensar en las cosas vacías, sea el contenido de mi mente. Pero no solo esto, invítelo a entrar en su emoción. Hermanos, todo hombre sin Cristo en su emoción tiene una emoción muy frágil, ¿no es así? Por eso, hermanos, de vez en cuando tenemos problemas con nuestra emoción, la ansiedad nos toma cuenta de nosotros, las fragilidades emocionales toman cuenta de nuestro ser. Hermanos, vamos a invitar a Cristo que entre en nuestra emoción y nuestra voluntad también, en vez de estar tomando decisiones solo. Vamos a invitar a que Cristo entre en nuestra voluntad para que Él tome decisiones por nosotros. Hermanos, es así que Cristo va a encabezarlo a usted y va a encabezar la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a continuar. Y así habite Cristo en vuestros corazones por la fe, estando arraigados y cimentados en amor. Hermanos, en la iglesia, lo que Dios desea hacer en la iglesia, todo va a suceder en la iglesia, dentro de la esfera del amor. Para quien está comenzando a acompañarnos hoy, ustedes saben que nosotros hemos hablado de un tejido de amor que Dios está tejiendo entre nosotros. Y Dios es la urdiembre de este tejido, proveyendo a Él al mismo como amor para nosotros. Y nosotros, al disfrutar del amor de Dios, al relacionarnos con otros hombres, otros seres humanos, hermanos en la iglesia, nosotros estamos relacionándonos en amor, en el amor de Dios. Por eso necesitamos estar cimentados como nuestros cimientos, como nuestra raíz, arraigados en amor, a fin, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, es el único texto en la Biblia, y aquí habla de altura y profundidad y altura. Aquí hay algo que dice, nadie dice, mide la longitud. ¿La longitud de qué? Aquí no dice de qué cosa. Aquí se refiere a las dimensiones de Dios, las dimensiones de Cristo. ¿Cómo usted va a entender, saber cuál es la dimensión de Cristo, hermanos? Es solamente juntamente con otros miembros del cuerpo de Cristo, edificados en la iglesia, nosotros conseguimos entender y conocer el amor de Cristo que excede
todo entendimiento, nosotros no conseguimos entender el amor de Cristo, pero espiritualmente podemos comprender juntamente con todos los miembros del cuerpo de Cristo cuando nosotros comenzamos a vivir esta vida de la iglesia en amor. ¿Ustedes me entienden? Entonces, cuando nosotros permitimos que Cristo venga a morar en nuestra alma, Él va llenándonos. Versículo 19 termina con ¿qué? ¿Para qué? Todo esto que yo dije es para qué. Tiene una finalidad. ¿Cuál es su finalidad? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí esta palabra seáis plenos. En griego es mejor traducir para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Ser llenos, es ser llenos ¿con qué? Él terminó de hablar de las dimensiones de Cristo. Terminó de hablar de conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento y todo esto. Terminó de hablar sobre habitar Cristo en nuestro corazón. ¿Qué Él está queriendo decirnos? Está queriendo decirnos que Dios desea llenarlo a usted con el mismo Cristo. ¿Hasta qué medida? Hasta el tope, hasta la plenitud de Dios. Entonces, el secreto de Dios hacer que la iglesia sea encabezada por Cristo no es solo yendo con enseñanzas bíblicas de que debe someterse a Cristo. Nosotros necesitamos someternos todos los mandamientos de la Biblia como mandamiento, como una imposición, que nosotros no conseguimos cumplirlo. Los maridos no consiguen amar a su esposa en todo el tiempo. Las esposas no consiguen ser sumisas a su marido todo el tiempo. No conseguimos someternos a Cristo en todo el tiempo. Pero ¿cuál es la manera que Dios haga esto? Llenándonos. Por eso, hermanos, no me entiendan mal. Yo, por ejemplo, digo así. Los llamados encuentros de matrimonios son buenos solamente para dar información de que el marido debe amar a la esposa y la esposa debe someterse al marido y dar algunos tips. Pero esto no resuelve esto. La única manera que resuelve esto es llenando a usted de Cristo. ¿Cómo encher? Efesios, vamos continuar en Efesios. ¿Cómo llenarlo? Versículo 15. Vamos a continuar en Efesios 5. Por tanto, vede Versículo prudentemente 15. como andais, não como necios, y sim Mirad como pues sábios, con diligencia como remindo andéis, o tempo, no porque como os dias são necios, maus. sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimir o tempo. Precisamos fazer Nosotros valer necesitamos cada minuto que passa redimir el passa. tiempo o redimir el tiempo. Então, não Necesitamos devemos andar hacer como necios. que cada minuto que pasa y cada segundo que pasa valgan la pena. Entonces no debemos andar como necios, Sábios não desperdíciam como tempo. insensatos. Nosotros necesitamos andar como sabios. El sabio no desperdicia el tiempo. El sabio no permiten perder ni siquiera un segundo. Entonces, vamos a andar aquí significa proceder. Nuestro vivir, nuestro comportamiento, nuestro andar del día a día. Entonces, no vamos a más continuar como necios, como insensatos. Vamos a comenzar a andar como sabios. Los sabios redimen el tiempo, ganan el tiempo, no dejan perder el tiempo porque los días son malos. Usted no necesita hacer nada. Sin hacer nada ya está haciendo lo malo. ¿Cómo? Si no estoy haciendo nada. Sí, porque usted está dejando que el tiempo pase. Y sin ganar esa finalidad para la cual es el tiempo. Entonces aquí dice, por esta razón, no seáis insensatos, sino
entendidos Agora está me entendendo? de cuál sea la voluntad del Qual é a Señor. vontade do Senhor? Ahora, ¿me entienden cuál es la voluntad del Señor o Acabei de no? mostrar para vocês no capítulo 1, versículo ¿Cuál es la 10. voluntad del Señor? Qual é a vontade do Senhor? Recién les mostré en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Cristo encabeçar ¿Cuál es todas la as voluntad coisas del na Señor? plenitude dos tempos. Es Cristo encabezar todas las cosas en la plenitud de los tiempos. O que você estiver fazendo, En otras palabras, Cristo si fazer en este minuto governar lo que você, usted está haciendo ou no es um Cristo, minuto seu hacer que ser usado Cristo pra gobierne o usted, encabeçamento de Cristo o em usted, outras pessoas, em outras su minuto, situações, usted o seu minuto lo vai ser usa usado. para el encabezar de Cada Cristo minuto en que otras pasa, personas, en su otras ritmo, situaciones, Cada minuto su que minuto passa se tem que ser desperdició. útil. Cada minuto que pasa Ou em mim, necesitamos ou em mim, redimirlo. ou através de mim. Cada minuto que pasa tiene que ser Estão me útil entendendo? para el encabezar de Cristo, Então, o en mí não o a través de mí. insensatos, mas procurar e compreender Ustedes me qual entienden? a vontade do Senhor. Entonces, no os tornéis insensatos, sino Já que eu procurar falei buscar cuál es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la manera? Es una práctica, ya que yo dije que solo enseñanzas bíblicas no lo resuelven. ¿Cuál es la manera de realmente en la práctica yo conseguir que Cristo me llene mi ser, llene mi corazón? ¿Cómo? Estão com muita pressa. Versículo 18. No Os os... embriagueis com vinho, no Están qual con há mucha prisa, esperen un dissolução. poco. Que- No que os vinho- embriaguéis que vinho con é vino, en lo cual hay disolución. desse mundo? ¿Qué vinos É o nosso son dia a estos? dia de um ser humano. Hermanos, Um es ser el humano. vino Eu- de o este vinho mundo. aqui pode ser Es nuestro día a día de un ser humano. do pecado. El O vino aquí pode puede ser sabe, aquellos placeres ruins. del pecado. Mas o vinho El vino também aquí pode indicar puede ser coisas legítimas estas cosas malas, de um pero el ser vino humano. aquí también puede indicar cosas legítimas Pode ser uma coisa de un ser legítima. humano, de un vivir humano. Este vino Amar puede sua família, ser que criar sua família, puede ser você algo correr legítimo, atrás como do seu, usted do estudo, amar né, su ter familia, uma profissão, crear, você ter uma boa carreira, criar a su sabe, familia, isso é legítimo, ir não detrás é de su estudio, legítimo, tener una mas não profesión, permita tener una buena carrera. Hermanos, todo esto es legítimo, ¿no es así? que isso Legítimo. te tire Pero no permita da vontade que de esto Deus. te embriague. Não permita que No isso permita te torne que você esto um te insensato quite para com a de la vontade do voluntad de Senhor. Dios. No permita que ¿Me esto entendieron? te haga Eu de agora usted não un tenho tempo insensato para para la cuidar voluntad da del minha Señor. família. Não tenho tempo agora Ustedes para me cuidar entienden. das coisas Ahora no espirituais. tengo tiempo para las Eu cosas de preciso criar Dios, meus tengo que filhos. cuidar de mi Eu preciso familia. cuidar No tengo do tiempo meu para cuidar emprego. Eu de las agora cosas sou muito espirituales. exigido no emprego, Yo necesito trabalho, criar a mis hijos. 14 horas por dia, Tengo que cuidar de mi trabajo. Ahora estoy muy exigido en mi trabajo. salário. Então, irmão, Trabajo então, 14 horas você tem por o seu día direito, mas para você está poder perdendo, os hacer seus minutos estão passando. que mi salario valga. Hermanos, si usted tiene su derecho, pero usted está perdiendo, sus minutos están pasando, siendo desperdiciados por usted. ¿Es verdad? Entonces, ¿cuál es la manera de que nosotros no vivamos embriagados con el vino de este mundo? Enchei-vos do Espírito. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Enche-nos Antes de- bien, sed llenos del Espíritu. enche-nos de Espírito. Llenarnos de Cristo. Irmãos, Llenarnos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu, hermanos. Es un momento, es un estado. Y el llenarnos de Cristo, hermanos, es el resultado
del constante llenar del Eu Espíritu. estou enchendo. No sé si ustedes entienden la diferencia. Llenarme del Espíritu en este momento, yo me estoy llenando en este momento del Espíritu. Pero este llenarme en este momento es para mí llenarme constante hasta que Cristo llene totalmente mi ser. ¿Y cómo voy a hacer para llenarme del Espíritu? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero yo sé que hoy es la palabra. Necesitamos, solo hay una manera, hermanos, de que nosotros hablemos entre nosotros, ejercitemos hablar la palabra de Cristo entre nosotros. Y así yo voy llenándome de Espíritu y también voy llenándome de Cristo. Porque ahí voy a complementar con Efesios, con Colosenses 3:16, que es un versículo hermano. Vamos a ver. Colosenses 3:16, ¿qué nos dice? La palabra de Cristo more, también es habitar. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Efesios 3 habla de Cristo habitar en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la manera práctica de que Cristo habite en mi corazón? Es la palabra de Cristo habitando en mi corazón. Ustedes me entienden. Por eso, hermanos, la palabra en la obra de Dios constituye un elemento esencial para que Dios nos dé vida. Por eso que el Evangelio de Juan 1:1 comienza con: en el principio era la palabra. La manera que Dios se comunique con nosotros es a través de la palabra. Y la palabra es una persona, y la palabra es Cristo. Entonces, cuando usted recibe la palabra de Dios, usted recibe a Cristo. Y cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted se llena de esta persona que es Cristo. Entonces, habite en vosotros la palabra de Cristo. ¿Haciendo qué? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir, ¿cuál es la manera práctica de que yo deje que Cristo encabece mi vida? Llenándome del Espíritu y llenarnos de Cristo, que es llenarme de la palabra de Cristo, usando ¿qué? Hablando entre nosotros la palabra. Ahí viene la importancia de la inmersión en la palabra. Nosotros tomamos un trecho de la palabra profética. ¿Por qué es tan importante la palabra profética en este momento? Porque la palabra profética es la palabra que Dios está hablando con usted en este momento. Es la voz de comando en este momento. Es lo que Dios quiere hablar con su iglesia ahora para avanzar en el encabezar de Cristo. Entonces, es por eso que nosotros hacemos la inmersión en la palabra profética. Y nosotros vimos que en el Antiguo Testamento Dios ya había hablado este camino a su pueblo en Deuteronomio 6. Vamos a ver. Hoy, hermanos, estoy interesado con el mensaje. No estoy preocupado con el mensaje. Lo importante, hermanos, es que este tema quede muy claro entre nosotros y nos ayude, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Deuteronomio 6. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, ustedes pueden ver que esta es la palabra de comando, es la palabra de orden ahora, es la palabra profética. Algunos atacan a la palabra profética. Hermanos, es la palabra profética, es la palabra que hoy te ordeno, hoy te mando.
objetivo de Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El objetivo de que Dios hable una palabra es para que esta palabra esté grabada en su corazón. até que essa palavra Es por eso que nosotros necesitamos hablar mutuamente. Necesitamos hacer inmersión en la palabra hasta que esta palabra sea grabada en nuestro corazón. Porque en el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. a palavra inculcar Y la palabra inculcar usted puede buscar en el diccionario en portugués. La palabra inculcar significa ¿qué? Significa grabar gravar o imprimir imprimir a palavra no coração algo. En nuestro caso aquí es la palabra grabar o imprimir la palabra en el corazón por repeticiones seguidas, por seguidas repeticiones. Busquen el diccionario. Es grabar o imprimir algo, Ora, se que en isso nuestro não é caso es la inversão, palabra, nós por partimos do que é. repeticiones seguidas. Na Bíblia, Pero si esto no es inmersión en la palabra que practicamos, ¿qué es a entonces? palavra a nossos Está aquí, filhos. en la Biblia. Por isso, Y Deus aún está usando habla a nosotros inculcar la palabra a nuestros hijos. esses adolescentes pela Por eso simplicidade, Dios está usando estos adolescentes aquí. eles Estos adolescentes por la simplicidad, porque el adulto es más complicado. Ellos oyeron esta palabra, fueron más simples y obedientes y comenzaron a ¿qué? eles estão fazendo, Salieron eles delante não nuestro, estão ouvindo mensagem. cantando, Eles estão andando rápido. vendo a mensagem. Ellos están haciendo. Ellos no solo están oyendo el mensaje, Palavra. ellos están transcribiendo el mensaje, Até palabra por palabra, y después están hablando entre ellos hasta inculcar cada palabra en su corazón. Por eso Dios está haciendo milagros por medio de ellos. Nuestras reuniones no son más las mismas, con la participación de estos adolescentes que están llenos del Espíritu, llenos de vida, están encabezados por Cristo, llenándonos de vida. Y son ni jóvenes fuera de la caja. Ayer, solo 30 minutos antes de cada reunión, ellos se esparcieron entre 4 distritos y en media hora antes salieron en la vecindad para llamar a otros adolescentes en las casas, en las calles. Esto es un milagro. Hay lugares, solo hay edificios. ¿Cómo usted va a llamar siempre encuentra a alguien en las casas o en las calles, pero en los edificios? Pero ayer consiguieron 14 adolescentes que encontraron en las calles y en las casas. Fueron a participar de las reuniones. Nosotros, adultos, yo nunca hice eso. Tanto tiempo que soy cristiano. Nunca hice lo que ellos hicieron antes 30 minutos. Y no solo esto, estos niños no tienen miedo de nada. Entran en una academia de artes marciales. Paran a todos la clase, el entrenamiento, paran a todos. Nosotros vinimos para orar por ustedes. Ahí no solo esto, comenzaron a hacer inmersión en la palabra con ellos. Grito de guerra. Ellos están parando toda una escuela o una clase. Hermanos, cosas de este tipo están sucediendo. Este fin de semana, la iglesia en Ñandeara solo tenía un adolescente. Los líderes de la iglesia quedaron preocupados. Nosotros no podemos estar solo con un adolescente. También vamos a practicar nosotros la palabra, por la fe. Reunieron a los hermanos y hermanas y estos adolescentes salieron a las calles a buscar adolescentes. En el final consiguieron juntar ¿a cuántos? 20. 20 personas nuevas vinieron. El Espíritu está con nosotros. No es nuestra capacidad de hacer la obra de Dios.
La palabra de Dios está haciendo la obra de Dios. Entonces yo quiero decir lo siguiente: inculcarás a tus hijos, pero tus hijos pasaron adelante de usted, están al frente tuyo, están haciendo este trabajo. Por eso yo pido, ustedes que son líderes de las iglesias, de los distritos o locales de reuniones, si aún las reuniones están funcionando a manivela, yo creo que los jóvenes nunca vieron un motor de un auto encendido a manivela. Antiguamente, ¿saben cómo hacían para funcionar el motor del auto? En el comienzo no tenía el motor de arranque, no podían darle arranque. Entonces tomaban una manivela, colocaban delante del motor, había una pieza que encajaba y giraba así, hasta comenzar a andar. Y ahí andaba. Las reuniones de la iglesia que funcionan a manivela. Hermanos, ahora nosotros estamos en otra era. Pidan ayuda de los adolescentes. Lleve a los adolescentes para su iglesia, para su región, y salgan con ellos para invitar a las personas en las calles y hagan inmersión en la palabra juntamente con ellos. Hagan grito de guerra juntamente con ellos. Ustedes van a ver cómo ellos van a revitalizar la iglesia. Ahí Cristo tendrá cómo encabezar la iglesia. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. La voluntad de Dios es tan importante que el encabezar de Cristo. Vamos a ver en Mateos capítulo 7, Jesús dio una advertencia para nosotros. Si usted no entiende qué es hacer la voluntad de Dios, que es lo que yo recién hablé, usted va a desperdiciar sus minutos y va a llegar en aquel día. Usted va a decir al Señor: Señor, Señor, yo gasté toda mi vida cristiana a tu disposición. Yo hice esto, aquello, con mucho sudor, mucho desgaste, mucha fatiga. Yo prediqué el Evangelio, yo ayudé a las viejas a atravesar las calles, le di a los pobres. Usted ya pensó que el Señor le diga a usted: yo no te conozco. ¿Usted ya pensó esto? Usted puede haber hecho cosas buenas a sus ojos, pero usted no hizo la voluntad del Señor. ¿La voluntad del Señor cuál es? Hacer que Cristo encabece todas las cosas. Esto quiere decir, usted usó sus minutos para suceder el encabezar de Cristo en usted y a través de usted. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Versículo 21, Mateo 7. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora ustedes entienden qué es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es así? Trabajar por el encabezar de Cristo. Sea haciendo inmersión. Cuando usted hace inmersión, usted ya está haciendo esto. Cuando usted hace grito de guerra, usted ya está haciendo esto. Cuando usted usa esta energía en las calles para predicar el Evangelio, orar por las personas, usted está haciendo esto. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted vive todo el tiempo como un buen cristiano, haciendo buenas obras cristianas, pero nunca hizo la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? Vamos a repetir. Es hacer encabezar Cristo todas las cosas.
Sabe, aqui fala, Si nunca yo os conheci. hice muchas cosas buenas, pero yo no hice lo más importante. Aquí dice, nunca os conocí, conocí aquí es en el sentido de aprobación. Yo nunca aprobé un hecho suyo, porque usted no hizo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateus 13. Mateos 13:50. Mateos 13:50. É isso mesmo? Não, tem alguma coisa errada aqui. É Marcos, vamos lá, ¿Es así? vamos pro No, no, está mal. Marcos 3. Vamos a ver. Que é um versículo correspondente. Marcos 3, Marcos 3, 3:35. que es un versículo que corresponde. Marcos 3, Mas vamos pro Marcos, não tem problema. 35. Marcos 3:35. En Mateos, Vou ler desde 31. era Mateos 12, pero vamos para Marcos, no hay problema. Marcos 3:35. Ríspido, né? Voy a leer desde el 31. Parece algo, el Señor fue un poco rígido. Vino, hablando de Jesús, vino después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba oyendo la palabra de Jesús y en aquel momento ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque esta palabra que oían de Jesús estaba encabezándolos. ¿Ustedes me entienden? Ahí en el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por eso, hermanos, todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene que hacer la voluntad de Dios. Hasta aún de aquí usted va a almorzar, hasta para almorzar, vamos a almorzar, es para trabajar para el encabezar de Cristo, hasta para yo crear a mi familia, es criar a mi familia para hacer la voluntad de Dios, criar a mis hijos para hacer la voluntad de Dios, ¿no es así? Todo yo hago, yo puedo hacer todo como un ser humano normal haciendo la voluntad de Dios. ¿Está en lo correcto o no? Oh, Señor Jesús, por eso, hermanos, ¿qué es el Evangelio del Reino? ¿Qué es el Evangelio del Reino? Que nosotros hablamos tanto. Mateos 9, versículo 35, Jesús. Y recorría Jesús todas las aldeas y poblados, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, ¿qué es predicar el Evangelio del Reino? ¿Qué es el Evangelio del Reino? Es el Evangelio que lleva el encabezar de Cristo a las personas. Hermanos, es esto lo que importa. Todo lo que hacemos es para esto. El evangelio que predicamos es para esto. Nosotros no predicamos meramente para decir a las personas, usted cree en Jesús, usted va en los cielos, va a estar en el paraíso, tomando jugo de naranja, sentado en una hamaca. Hermano, no es esto. El evangelio que predicamos es de aquí en adelante usted va a ser gobernado por Cristo. Vamos avisando a la persona, usted no tendrá más su libertad. Cristo va a ser la cabeza de su vida. Ustedes tienen coraje de predicar así. Este es el Evangelio del Reino. Por eso, hermanos, Mateos 24:14, ¿qué nos dice? Ustedes conocen bien. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo
para testimonio a todas las Final naciones, dos tempos y vai entonces chegar vendrá el fin. quando esse evangelho do reino El final de los tiempos va a llegar solamente cuando este evangelio del reino fuere predicado a todo el mundo. En otras palabras, cuando las personas que oyen este evangelio fueren encabezadas por Cristo, entonces vendrá el fin. né? El tiempo existe solo para esto. No meu tempo, A veces el hombre no entiende. Deus dará, como é que é? ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué Dios creó al hombre? En mi tiempo tenía aquella Deus música. parece que criou o homem, Dios dará, e Dios largou dará, o ¿cómo homem es? aqui na terra. Homem que se vire. Dios parece Parece creó que al Deus não hombre tem nenhum propósito y dejó al hombre en la tierra. nesse mundo. El hombre. Não, Deus não é um Deus sem propósito. Que él solo haga Deus las é um Deus cosas. de propósito. Parece que Dios no tenía ningún propósito Agora, cuando Deus- hizo el Deus mundo. está No, guardando a igreja. Dios no es un Dios sin Está guardando propósito. você. Dios es un Dios de Vocês já propósito. viram ontem? Ahora Dios está guardando a la iglesia, aguardándolo a usted. Ustedes ya vieron ayer. Nos leva lá pro Yo alto. hice la live y también el día jueves, hermanos. El Evangelio de Juan. Juan nos lleva a lo alto. Nosotros necesitamos subir a lo alto. Vamos a subir a lo alto. Apocalipse 4, Vamos a ver. versículo 1. Apocalipsis 4, Apocalipsis 4. Depois dessas coisas, Apocalipsis e 4, eis el versículo não somente uma 1. porta aberta no céu, Después de esto, irmão, nós, miré, graças a Deus, y aquí una puerta abierta en el cielo. no céu. Hermanos, gracias a Dios, nosotros podemos levantar nuestros ojos y ver la puerta abierta en los cielos, que solo la iglesia puede ver por la fe. Hay una puerta abierta, pero no necesariamente usted es invitado para ir allí. Voz dizendo o quê? Entonces, él vio una puerta abierta en el cielo, pero gracias a Dios que él oyó una voz. Só a igreja Una tem voz uma que le porta decía, aberta ¿qué no cosa? céu, a igreja tem Sube acá. No solo la iglesia tiene una puerta abierta en los cielos, la iglesia tiene una Não invitación. vamos nós ficar olhando as Esta coisas aqui na invitación terra, es vontade una de Deus. orden. Isso é vontade de Sube Deus, isso é aquí. vontade de Deus. Vamos subir. Entonces, hermanos, no vamos a estar mirando las cosas aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquello es la voluntad de Dios. Vamos a subir. Cuando nosotros subimos, nosotros vamos a ver desde arriba y nosotros vamos a ver el escenario en los É o cielos. que você tem que ver agora. ¿Qué escenario nosotros tenemos en los cielos? Juan describe aquí. Es lo que usted tiene que ver ahora. ¿Qué escenario está en los cielos? E eis armado Versículo no 2. céu um Al trono, instante yo e no estaba en el trono Espíritu, alguém sentado. y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Primeira coisa que João nos leva Esta a ver es la voluntad de Dios. sobre as asas de uma águia, Primera sobre cosa lá que no céu, Juan é para ver o quê? nos lleva a ver Para ver o trono. sobre las alas de una águila subiendo lo alto en los cielos. ¿Es para ver qué? Para ver el trono. Quer dizer, Este trono no está vacío. En este trono hay alguien sentado. Quiere decir, encabeçamento de hay Deus. alguien gobernando. Esse mundo. La voluntad de Dios, hermanos, es el encabezar de Cristo. Irmãos, Este mundo, desde la rebelión de Satanás, también la caída del hombre, hermanos, este mundo fora, quedó né, un caos, se tornó un caos, un desorden total, estabelecer ordem. fuera Ele está usando a del igreja. gobierno de Dios. Primeiro a igreja Dios precisa quiere entrar em establecer orden nuevamente. ordem. Vamos deixar Él está usando la iglesia. agora. Primero la iglesia necesita entrar en orden. Hermanos, vamos a dejar que Cristo nos gobierne. Ahora llegó el tiempo final. Dios cuenta con usted. Entonces Dios quiere llevarlo a usted primeramente a que usted vea lo que está en los cielos. ¿Qué usted ve en los cielos? E nos un deu trono. o evangelho do reino para pregar. Usted ve que Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra y nos dio el evangelio del reino para predicar. Entonces nosotros vamos a salir a las calles para llevar el encabezar de Cristo a las personas. Aí que mais? ¿Es así o no? Versículo 4. Já vou pular.
ao redor do trono Juan também va a llevarte a ver esto. 4 Ahí, ¿qué 4 más? tronos. Versículo 5. Versículo 4. Ya voy a saltar. Y alrededor del trono había 24 tronos. Vozes, Versículo 5. Y del trono salían irmãos, relámpagos esse trono y truenos não está y voces. em recessão. Hermanos, Não tem uma este placa trono dizendo, no hora de está almoço. en recesión. Não. No Esse hay trono está em plena atividade. un cartel diciendo es Desse el horario de trono almuerzo. que você vai No. ver Este através do trono Evangelho de João, está en plena lá no actividad. céu, sai relâmpagos. De este trono que usted va a ver Ezequiel a través 1, del nós Evangelio de vimos Juan, 4 saía do meio en los de cielos uma nuvem, salen relámpagos. com vento tempestuoso, Ezequiel e ali 1, havia nosotros o quê? vimos Había los 4 fuego, seres vivientes saía salían por de en todo medio de quanto una lado, nube relámpagos, con un voces, viento tempestuoso y allí truenos, había ¿qué? Ahí había fuego saliendo para todos lados, relámpagos, voces, desse trono truenos de energia. y un metal brillante, el electrón. Allí, hermanos, de este trono está lleno de energía, energía Esse trono não está saliendo para todos lados. Está tudo bem. Não está tudo bem, não. No está parado, no. Este trono no está tranquilo, está todo bien. No, no está todo bien, no. Dios quiere colocar esta tierra en orden. Dios quiere usarlo usted como los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, hermanos, están en el mismo ritmo que el trono. No para. Zigzagueando. Fuego. Irmãos, Relámpagos. só que há bem pouco tempo Fuego para adentro, fuego para afuera, hermanos. estava nesse ritmo. Solo que A igreja estava hace poco tiempo atrás la iglesia no estaba en este ritmo. E não pega. La iglesia estaba a manivela. Rum, rum, Os 7 espíritos y começaram no a arranca. Hermanos, gracias a Dios, trono, de unos años diante do para trono aquí, ardem, los 7 espíritus comenzaron a actuar. e são os 7 Del trono, de Deus. delante del trono, arden Nós vimos 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Cuando llegó al 2020, nosotros vimos en Salmo 110, versículo 3, que el Señor comenzó a cumplir su promesa en la llegada de la aurora. Ustedes recuerdan aquel versículo. Las gotas del rocío comienzan a caer justamente en el comienzo de la aurora. Estas gotas del rocío son estos adolescentes, niños, jóvenes que el Señor hizo caer. ¿Por qué? Porque llegó la hora. Chega de ficar como se Pare de estar en o Senhor não tem pressa. la tibieza. Pare de estar como si nada tuviese prisa. El Señor no tiene prisa de nada. Os líderes mais No, preocupados com a sua história. no hay sensibilidad de urgencia. La iglesia aquí en la tierra, los líderes están más preocupados con su estructura. Tener un grupo de personas de cual Él manda sobre ellos. Él es oído, hermanos. No es más este tiempo. El Señor nos quitó de este tiempo convencional, tradicional. El Señor tiene urgencia. El Señor quiere colocar un ritmo aquí en la tierra, el mismo ritmo de los cielos. Meio, né? Aquellos que están acostumbrados en el ritmo convencional están quedando medio... Vocês estão atrapalhando, né, a minha zona de conforto, estava tudo sossegado. Né, e No están agora vocês contentos estão con aí. todo lo que están sucediendo. Ustedes están molestando en mi zona de confort. Estaba todo tan tranquilo y ahora ustedes están O ahí. céu está em Hermanos, alvoroço. yo voy a hablar a ellos. O céu que Infelizmente por essa este es terra el em ritmo de los ordem. cielos. Los cielos están en alboroto. Los cielos que ponen esta tierra en orden. Quiere poner esta tierra en orden. Quiere traer el reino de Dios aquí en la tierra. Esto tiene una manera de mover a esta tierra con relámpagos, voces y truenos. E interrompem uma partida de futebol. Con estos adolescentes Aquelas locos pessoas que e levam uma interrumpen grito de guerra em un direção da palavra. un juego de fútbol y ora por las personas y llevan a hacer los gritos de guerra, inmersión en la palabra. Hermanos, este es el momento final. Será com o Senhor. Dios está haciendo esto. No somos nosotros, Dios lo está haciendo. Por eso, hermanos, vamos a cooperar con el Señor.
tempo de Ezequiel 1, Oh Señor nós vimos que Jesús. dos seres viventes, uma das Y en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo de Ezequiel 1, nosotros vimos que uno de los seres vivientes, uno de los rostros de los 4 seres vivientes era de águila, ¿no es así? En Ezequiel 1, por eso nosotros hablamos del águila, pero aquí, uno de los seres vivientes, aquí, versículo 7, y el cuarto ser viviente es igual al águila, pero aquí no es igual, semejante a un águila. Aquí es semejante a un águila volando. Hermanos, en el tiempo de Apocalipsis no es más el águila parada. En el tiempo de Apocalipsis es el águila volando. El águila volando. Estas plumas aquí al costado están moviéndose con el viento. Y el águila mirando para abajo, de arriba hacia abajo, para el suelo. Hay tantas cosas para ser hechas, ¿es así o no? Tenemos un águila volando. Oh, Señor Jesús. 1 João 2,17. Primera Juan 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Se você ama o mundo, el mundo pasa as paixões do mundo, y sus deseos. com esse mundo. Si usted ama al mundo, Aquele, porém, ama las pasiones del mundo, usted va a pasar junto con este mundo. permanece eternamente. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. É fazer encabeçar em Cristo Miren todas cómo as es importante la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Vamos a repetir. Es hacer encabezar en Cristo todas las cosas, 4:11. comenzando por usted. É que a gente estava lendo. Apocalipsis 4:11. Estábamos leyendo, pero yo no leí el versículo 11. De receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. vieram a existir e foram criadas. Sí, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para fazer a vontade de Hermanos, toda la creación fue hecha. ¿Para qué? Então, quando será Para hacer que la terminará voluntad de isso Dios. tudo, irmãos? Quando terminará? Entonces, ¿cuándo será que terminará todo esto? ¿Cuándo terminará? Por isso, irmãos, Apocalipsis nós, 20. a igreja de Filadélfia ama a volta do Senhor. Por isso, a igreja Por de eso, Filadélfia, hermanos, irmãos, nosotros, la iglesia en Filadelfia, ama la venida del Señor. se o céu Por eso la iglesia en Filadelfia, hermanos, está em desespero, tiene el mismo ritmo que a de los vontade de Deus cielos. seja feita logo aqui na terra, Si los a igreja de cielos Filadélfia tem que estar están em desespero. desesperados en que la voluntad de Dios sea hecha enseguida en la tierra, la iglesia en Filadelfia también tiene que tener este desespero. A igreja foi Hermanos, arquitetada cuando por Cristo. termine esta era Termina nuestra, essa era, sabia? la iglesia Só que no final fue dessa era, encabezada por vai Cristo. vir uma grande tribulação. Termina esta era, ¿sabían? Solo que al final de esta Mas era os que estiverem va a venir fazendo una a gran vontade de Deus tribulación serão chamados sobre de toda la vencedores, humanidad. Na Bíblia. Pero los que están haciendo la voluntad de Dios son llamados de vencedores en la Biblia. Serão poupados de passar pela Por la promesa que Dios hizo a la iglesia en Filadelfia, los vencedores serán guardados de pasar por la gran tribulación. E eu Entonces los vencedores serán arrebatados antes de la gran tribulación. Y yo quiero hacer parte de este arrebatamiento. serão arrebatados vivos. Si ellos están vivos en aquella época, serán arrebatados Ressuscitados vivos. e serão também arrebatados.
así como muchos vencedores ya durmieron en el Señor, serán resucitados y también serán arrebatados. Y ahí vendrá la gran tribulación, y estos vencedores vendrán con nuestro Señor Jesús en su parousia, en su aparición pública, en su venida pública. Él terminará con todo el lío, con todo el desorden, y nosotros los vencedores volveremos con Él en esta última batalla que está en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 14, son los vencedores y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, esta será la última batalla de Armagedón, cuando el anticristo con el falso profeta juntarán a los ejércitos de los 10 reyes de Apocalipsis y acorralarán al pueblo de Israel, los judíos, allí en la ciudad santa, allí en el valle de Cedrón. Será la última batalla. Ellos estarán acorralados y el Señor Jesús volverá, pisará con los 2 pies sobre el monte de los olivos. Yo estuve allí, el monte de los olivos. Quien está del monte de los olivos, se puede ver el templo, y entre el monte de los olivos hay un valle que se llama el valle del Cedrón, y el Señor Jesús pisará aquí, porque los judíos serán acorralados allí, y el Señor pisará en el monte de los olivos, un pie al norte y otro al sur, y se abrirá ese monte, ellos huirán. El remanente de Israel huirá por el valle abierto, y será el fin. ¿Ahí qué sucederá? El anticristo y todos los ejércitos. Vamos a ver aquí, versículo... ¿Dónde está? Versículo 20 del capítulo 19. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adoradores su imagen. Y estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa fue la última batalla. Entonces el Señor barrerá todas las cosas negativas al lago de fuego. El anticristo será lanzado al lago de fuego. Todo este ejército rebelde será lanzado en el lago de fuego. Ahí vendrá la era de los 1000 años, la era del milenio, el reino milenar, aún dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás será aprisionado y será preso por un tiempo. Ahí entonces, en el reino milenar, es el reino de Cristo, el reino del Hijo de Dios. El Señor va a reinar durante 1000 años. Durante 1000 años. Ahí Él va a reinar tranquilamente, y nosotros vamos a reinar con Él. Los vencedores reinarán con Él. Aquí el versículo 6 del capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Son estos que hacen la voluntad de Dios. Ahí, hermanos, cuando terminen los 1000 años,
Versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Él va a ser la última. Vai provocar a última rebelião. Tem problema. Aí no versículo 10. El último intento. Él va a salir a seducir las naciones, va a provocar la última rebelión. Ahí el versículo 10. Y el diablo, estoy hablando ya al final del milenio. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Ahora no sale más. Fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto ya al final del milenio. Y no solo esto, en el versículo 14, y la muerte y el Hades, el infierno aquí es el Hades, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Hermanos, hasta la muerte será lanzada al lago de fuego. Esto quiere decir, Dios va a limpiar este universo de toda desobediencia. Todo lo que no quiere ser encabezado por Cristo va al lago de fuego. ¿Es así? Y versículo, ahí hermanos, termina el tiempo. Cuando todo esté encabezado por Cristo, hermanos, el tiempo dejará tener su finalidad. El tiempo existe para encabezar todas las cosas en Cristo. Y cuando termine el tiempo, entra el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21, ¿qué hay ahí? Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, en representación de la iglesia, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hermanos, este es el tabernáculo de Dios con los hombres, todo encabezado por Cristo y Cristo encabezado por Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios y Él, otra traducción dice, Dios y ellos, Dios con ellos será su Dios. Dios y los hombres estarán totalmente unidos. Nosotros seremos recibidos para dentro de Dios, en Cristo. Hermanos, nosotros estaremos para toda la eternidad, por toda la eternidad con Dios. ¿No es bueno esto? ¿Vale la pena o no vivir hoy predicando el Evangelio del Reino, viviendo la realidad del encabezar de Cristo? Ahí usted va a ver cómo es importante, hermanos, la inmersión en la palabra, inculcar la palabra en nuestro corazón y predicar el Evangelio del Reino y traer al Señor de regreso. Queridos hermanos, yo nuevamente no conseguí entrar una buena parte en el mensaje 3 nuevamente, pero hermanos, yo creo que esto es suficiente. No, me olvidé, espéreme. 15. Isso é importante, tinha esquecido. 1 Corintios 14, 15. Esto es importante, me había olvidado. 1 Corintios 15. Pero vamos a terminar ya. Versículo 24. Acabei de falar para vocês. Então virá o fim quando ele, Cristo, luego el fin que hablé recién para ustedes. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. No sé si ustedes entienden. Cristo recibirá el reino del Padre para reinar durante 1000 años.
y estos 1000 años aún están dentro del tiempo. Entonces Cristo reinará durante 1000 años, pero Cristo aún no puede entregar el reino a Dios porque Satanás aún está preso solamente. Él necesita ser lanzado al lago de fuego. La muerte no fue lanzada al lago de fuego ni el Hades, ustedes recuerdan. Entonces necesita terminar el final del milenio para poder lanzar Satanás a hacer la última rebelión al lago de fuego. La muerte también se va, el Hades también se va. Ahí sí, hermanos, Cristo va a entregar el reino al Padre. ¿Ustedes entienden? Es así. Entonces vendrá el fin cuando entregue Cristo el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cualquier autoridad que no sea la autoridad de Cristo, hermanos, está en contra. Es resistencia. ¿No es así? Nosotros estamos predicando el Evangelio justamente para esto. Eliminar esta resistencia de nosotros también. Cuando haya destruido toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, que Cristo reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Quiere decir, Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Dios colocó a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dios no está subordinado a Cristo. Dios sujetó todas las cosas a Cristo, pero Dios no está sujeto a Cristo, subordinado a Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Terminó. Amén.